Buenas noches, hermanos, hermanas, pastor, buenas noches. Bueno, este tiempo está construyendo así como Dios también permite al hermano Gensi darle esa voz, ¿no? Para alabar al Señor y transmitir ese corazón también de alegría y gozo. No, esta noche vamos a comenzar. Oremos, hermanos, ¿podemos orar? Señor Padre, te agradecemos porque tú siempre nos muestras el camino, Señor. Nos muestras la luz, Señor. Mediante los siervos, Señor, podemos avanzar, Padre. Este tiempo es tiempo de construcción. Ya tenemos un lugar que tú nos mostraste, Señor. Estamos tan gozosos, tan alegres, Señor. Va a haber muchas actividades, Señor. La visita del siervo, Señor, del pastor Pablo Chin, Señor. Va a ser de mucha gracia, Señor, de mucha bendición para cada uno de nuestros corazones, para nuestro hogar, para nuestras familias, Señor. Te agradecemos, Padre, por esa misericordia y por ese amor que nos muestras, Padre. Este tiempo, Señor, es para reflexionar, para meditar, que el mundo nada nos puede mostrar, Señor. Solamente usted nos muestra la verdadera felicidad, Señor. Padre, permítenos a cada uno de nosotros también transmitir los diferentes eventos que se van a realizar con la visita del pastor Pablo Shim, Señor. Con un solo corazón nosotros también transmitemos, invitemos a las personas para que puedan asistir, Señor, y que tengan ese corazón de recibir su palabra, Señor, el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna, Señor. Gracias te damos por este servicio de esta noche, Señor. Dele un solo corazón, Señor, su corazón al pastor, Señor, para que esta noche también nos transmita su corazón, Padre, y nosotros estemos gozosos siempre con esa esperanza de recibir su palabra, Padre. Le agradezco, Señor, y dejamos todo en sus manos, este culto de oración, Señor. Todo esto le pedimos orando en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, como hermano Gensi decía que los medios, ¿no?, que difunden Jerusalén Radio, Face, YouTube, la palabra llega, ¿no? A un principio yo no creía, ¿no? Cuando estudiaba decían, ¿cómo no van a llegar? Decía un evangelista, ¿no? Pero Dios me mostró cuán equivocado estaba. Para Dios es fácil, para el hombre solamente barrera, barrera. Cuando nosotros nos ponemos y juntamos nuestro corazón como los siervos nos indican, y recibiendo la guía, todo se puede, ¿no? Esta noche vamos a invitar al hermano Johnny Zavala para dar testimonio.
Buenas noches, hermanos. Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Vine como voluntario para apoyar en el área de diseño gráfico y fotografía, ¿no? Eh, Realmente yo estoy muy agradecido, ¿no? Porque Dios me permite todavía, ¿no? Participar de las actividades de su evangelio, ¿no? Y desde que era muy adolescente yo recibí la salvación, ¿no? Y recibiendo la salvación, entonces podía tener mucho agradecimiento, ¿no? De cómo fui libre de mi pecado, ¿no? Aunque al principio participando cuando era niño, escuchaba muchas veces, ¿no? Que que no tenemos pecado, pero no podía entender, ¿no? Cuando tenía 16 años, entonces recibí la salvación así. Y actualmente estoy viviendo en la ciudad de Cochabamba, ¿no? También escuchaba una palabra por medio del pastor David, ¿no? Y que se me hacía una promesa para mí, ¿no? Quisiera leer San Juan capítulo 11, versículo 41. San Juan capítulo 11, versículo 41. Voy a leer. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias por haberme oído. Entonces, escuchando esta palabra en este año, y yo decía, esta palabra va a ser como mi promesa, ¿no? Para avanzar este año así. Y de verdad yo decía, ¿no? Aquí dice, aunque Jesús está hablando, ¿no? Pero en lo último que dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Entonces yo decía, ¿no? Esta es mi palabra para mí, ¿no? Dios siempre me escucha, ¿no? Y Dios siempre cumple las cosas que yo pido, ¿no? Aún sea pequeña o aún sea grande, Dios cumple así. Y de verdad podía ver, ¿no? Todo el tiempo que viví en la iglesia, Dios cumplía, ¿no? Aún tenía carencia, pero Dios cumplía, ¿no? Y, pero nunca me dejaba, ¿no? Nunca me abandonaba así. Y yo podía ver, ¿no? Y también estaba muy agradecido, ¿no? Por participar nuevamente de las actividades, de la visita del pastor Pablo, ¿no? De verdad, yo recibí la salvación por medio de un misionero temporal, ¿no? Pero viendo estas actividades entonces es para que las personas reciban la salvación, ¿no? Y para que nuestro espíritu como esté conectado con Dios, ¿no? Entonces así podemos ver la gracia de Dios, ¿no? Y yo podía ver, ¿no? Y la anterior vez vine igual para un evento, ¿no? Y estaba trabajando en una empresa, ¿no? Y yo cuando llegué a Cochabamba lloraba mucho por trabajar en una empresa muy buena, ¿no? Era una agencia de marketing así. Y aunque yo pedí permiso, pero no me dio el permiso, ¿no? Y ni modo, yo dije, aún no importa. Si Dios me dio este trabajo, entonces Dios me lo va a quitar, ¿no? Y me va a dar un trabajo mejor así. Y no me dio permiso, entonces me salí de la empresa, ¿no? Y llegando, entonces buscaba otro trabajo, ¿no? Y luego envié currículum, ¿no? Aunque yo enviaba mucho currículum, la mayoría de las actividades que realizaba era con iWayef, ¿no? Entonces yo puse todo eso. Yo escuché un testimonio antes de un hermano, ¿no? Cuando le preguntaba a pastor, ¿no? Pastor, ¿qué puedo hacer para entrar a una empresa, ¿no? Haz todo lo que hiciste con nosotros, así decía, ¿no? Con iWayef. Entonces él ponía todo, ¿no? Y fácilmente como lo aceptaban, ¿no? En esa empresa, así. Entonces yo ingresé, ¿no? Mi currículum a un mall y me aceptaron, ¿no? Porque bueno, aunque desde que era adolescente, entonces Pastor Andrés me indicó, ¿no? O me enseñó, ¿no? A que apoye en el área de diseño, así. Entonces mucho tiempo estoy apoyando en esa área, ¿no? Entonces toda mi vida casi apoyé en esa área, así. Y
Entonces, cuando ingresaba mi currículum al MOL, entonces me aceptaban, ¿no? Y nuevamente, entonces podía tener agradecimiento y podía ver su obra de Dios, ¿no? Aún no era como yo pensaba, pero podía tener mucho agradecimiento. Y nuevamente me acordaba de esta palabra, ¿no? Que dice aquí: Padre, gracias te doy por haberme oído, ¿no? Entonces todas las cosas que yo oro, entonces Dios cumple, ¿no? Y volviendo también, voy a continuar, ¿no?, en ese trabajo así. Entonces por eso estoy muy agradecido, ¿no? Qué precioso testimonio, ¿no? Del hermano. Realmente hay que experimentar, ¿verdad? Con un solo corazón uno experimenta y ve. Siempre escuchaba, ¿no? Algún hermano, siempre decía un diácono, Dios va a dar ese trabajo. Si Dios da ese trabajo, bueno, se le van a abrir puertas y se abren las puertas. Dios nos obedece, nos quiere, nos ama y siempre nos da esa mano, nos extiende. A veces uno nomás se aleja, ¿no? Algún momento yo me alejaba con un pensamiento, pero meditando, reflexionando, y me acordaba una palabra que un diácono me decía algunas veces, ¿no? El viaje más largo que un hombre puede experimentar es de la mente, ¿no?, al corazón. Ese viaje es muy largo realmente, ¿no? Y ahora también vamos a invitar, ¿no?, al hermano Álvaro Lucero, que también va a dar su testimonio. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas, buenas noches, pastores. En esta noche quisiera leer una palabra, el libro de Primera Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos se ha entregado Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirva perpetuamente, ¿no? Sí, hermanos, este tiempo Dios me dio la gracia, ¿no?, poder estar acá en la ciudad de La Paz. Mm, Yo nunca pensé, ¿no?, realmente servir, ¿no?, aquí en la iglesia, apoyar, compartir. Eh, yo solamente vine un día de apoyo, ¿no? La anterior semana, hace 2 semanas, ¿no? Vine un día de apoyo. Yo dije, no voy a apoyar al pastor David en carpintería, ¿no?, como es su área. Voy a ocultar, ¿no? mi, mi área, ¿no? Porque yo siempre apoyaba, ¿no?, los hermanos de staff, hermanos de sonido, electricidad, pero nunca podía como soltarme, ¿no? Ser libre. Esto yo sé, ¿no? Esta área sé, ¿no? Siempre había cosas pequeñas, ¿no? Cosas pequeñas, ¿no? Pero realmente llegando aquí a la iglesia vi, ¿no?, la gran dificultad, ¿no? La parte eléctrica, ¿no?, la distribución, el problema. Y realmente Dios me dio la gracia, ¿no?, poder aprender esa área, ¿no?, desde muy joven, ¿no?, desde los 17 años, ¿no?, trabajando en con esa área. Y aunque sin estudios, ¿no?, pero trabajando. Pero realmente eh, Samoni, ¿no?, me dijo, ¿no?, eh, yo voy a llamar a tu esposa, ¿no? No me dijo, ve, habla con tu esposa, ¿no?, que venga aquí. No, no me dio opción, ¿no? No me dio, yo voy a hablar, ¿no? Yo voy a hablar, ¿no? Tú no te preocupes, ¿no? Yo en mi corazón pensaba, ¿no?, cada momento, ¿no?, en mis hijos, ¿no?, en Hannah, Benjamín. ¿Qué estarán haciendo? Si se cae, ¿no? Yo tuve un accidente aquí igual, ¿no? En la escalera me caí y realmente fuerte el golpe, ¿no? Aunque yo dejé pasar, ¿no?, como si fuera una herida, fuera un rasmillo, un rasmillo, ¿no?, como si fuera un raspón, un rasguño. Y realmente, pero la doctora me hablaba, ¿no? Entraba susto en mi corazón igual, ¿no? Ah, esto es cirugía, me dijo, ¿no? Yo le dije a Samone, ¿no?, esto es cirugía, ¿no?, directamente a cirugía. Por el golpe, ¿no? Porque lo, lo
lo molió, ¿no? La carne, lo hizo tiras. Pero la Samuni decía, ¿no? Deja, ¿no? Que cómo reacciona, ¿no? El cuerpo, cómo reacciona el músculo. Y realmente pasando 3 días, ¿no? Así, rápido, ¿no? Reaccionaba también la sangre, el músculo, ¿no? La herida. Y realmente yo no podía cuidar, ¿no? Esa pierna, ¿no? Aunque la doctora me decía, ¿no? Mantén tu pie en reposo, ¿no? Y la Samuni le decía, ¿no? Bueno, estos días estaba siempre allá, ¿no? En Purapura. Sí, él va a estar ahí sentado, va a dirigir, ¿no? Pero con los hermanos, ¿no? Siempre hay algo que hacer, ¿no? Siempre hay que mover. Y realmente trabajando allá, ¿no? En Purapura como... solo teníamos una voz, ¿no? De la Samuni, ¿no? Esto, nada más, ¿no? No había, ¿no? Un qué pensar, ¿no? La Samuni ya había pensado todo, ¿no? Cada detalle, ¿no? Gradas, ¿no? Cada detalle, cada cuadro, cada cosa en su lugar, ¿no? Y realmente recibiendo una voz de la Samuni como entraba, ¿no? Tranquilidad, ¿no? Paz en el corazón, porque en mi pensamiento hay, ¿no? Yo debo estar tranquilo, yo debo estar en reposo, yo debo estar preocupado, ¿no? Pero realmente escuchando la voz, Samuni nos compartía igual, ¿no? Nos expresaba, ¿no? Como ella tiene mucho igual, ¿no? Mucho trabajo que hacer, ¿no? Tiene que pensar en casa pastoral, ¿no? Para el pastor, alimento. Nos compartía, ¿no? Ahí trabajando. Y realmente lo que yo hacía ese día a día, ¿no? En Purapura como no era nada, ¿no? No era nada, ¿no? Solamente era como algo sencillo, ¿no? Pero la Samuni, yo creo, viéndola, ¿no? A veces ni comía, ¿no? Poco, muy poco. Y realmente yo veía, ¿no? Como, ella piensa en nosotros, ¿no? Todo nos daba, ¿no? Todo nos servía, ¿no? Los hermanos. eh, Realmente podía conocer su corazón, ¿no? Yo nunca compartí, ¿no? Con Pastor Andrés, con Samoni, ¿no? Nunca pude tener un evento, algo, ¿no? Cerca con ellos, ¿no? Siempre estuvimos lejos, ¿no? Separados. Eh, También su área, ¿no? Pastor diferente, ¿no? Pero este tiempo compartiendo con Pastor Andrés, ¿no? Todo, ¿no? Podía compartir desde un café, ¿no? Podíamos sentarnos, ¿no? Hablar, ¿no? Esta área, ¿no? Cómo debo avanzar, ¿no? Cómo debo pedir, ¿no? Realmente podía ver, ¿no? Como el siervo se preocupa, ¿no? Cada detalle de nuestra vida, ¿no? Él piensa, ¿no? Vieron su agenda, ¿no? De cada uno está su nombre, ¿no? Y realmente de mí igual, ¿no? De mí está mi nombre ahí, ¿no? Y él sacaba y me mostraba, ¿no? Los pendientes que quería terminar. Y realmente un corazón del cielo muy amplio, ¿no? Pero yo veía, ¿no? En este tiempo como el mío muy, muy cerrado, ¿no? Solo yo, ¿no? Solo mío, ¿no? Yo veía solo mi área, ¿no? Me preocupaba solo electricidad, solo electricidad. Pero va de la mano, ¿no? Siempre va de la mano, ¿no? Siempre se une, ¿no? Entonces, compartiendo igual, ¿no? Diversas áreas, ¿no? Con hermano José, Benjamín, ¿no? Este Emilio. Con todas las áreas se une, ¿no? Hasta con carpintería, ¿no? Con Pastor David, ¿no? Preparar su ambiente de cafetería, ¿no? Y hay que conversar, hay que hablar, ¿no? Hay que coordinar, ¿no? Y realmente preparando, ¿no? Juntos, hablando, expresando, pidiendo ayuda, expresando me equivoqué o esto está mal, ¿no? Uno puede realmente ver la gracia de Dios, ¿no? Todo Dios, ¿no? Permitió aquí en la iglesia, ¿no? Por medio de su evangelio, ¿no? Por medio de Jesucristo. Y realmente yo igual, ¿no? Yo podría estar solo, ¿no? Preocupado, ¿no? Pensando allá cómo estará mi esposa en Cochabamba, mis hijos. Pero el Samoni pensó, ¿no? Pensó, ¿no? No, mejor que venga, ¿no? Que venga su esposa, que venga mi familia. Realmente una gracia, ¿no? Poder verlos aquí correr, ¿no? Ensuciarse, ¿no? Aunque parece, ¿no? Mucha dificultad, muchas herramientas, pero realmente Dios igual dé la gracia, ¿no? A cada niño, a cada hermano, poder trabajar, ¿no?
con sabiduría de Dios, ¿no? Con gracia de Dios, ¿no? Y realmente orábamos, ¿no? Después de mi accidente orábamos, ¿no? Siempre con pastor en el auto, ¿no? Y, y no está mal, ¿no? Realmente es algo necesario para nuestra vida, ¿no? No estamos libres de cualquier accidente, pero dejando en las manos de Dios podemos avanzar, ¿no? Podemos ver la gracia de Dios que nos guardó, nos cuidó. Y realmente Dios, después de mi caída, Dios sí o sí me está dando la gracia, ¿no? A recuperar la pierna, también ver el corazón, ¿no? Ver el corazón de las hermanas, ¿no? Hay varias hermanas doctoras, ¿no? Que yo no conocía, ¿no? Nunca tuve un accidente, una enfermedad, ¿no? Pero compartiendo veía, ¿no? Su corazón. Siervo les da el corazón de servir igual, ¿no? Servir a los hermanos, que estén bien, ¿no? Cualquier resfrío, cualquier accidente. Informar, ¿no? Hablar, ¿no? Porque realmente yo no hablaba, ¿no? Me cerraba en mi corazón. Pero ellos podía ver, ¿no? Su corazón de ellas, al corazón del siervo, ¿no? Que quiere que sí o sí, ¿no? Los hermanos estén sanos, fuertes, ¿no? Para porque esto, todo lo que hacemos, ¿no? Es para el evangelio, ¿no? A una silla, barrer, un techo, ¿no? Un foco, lo que vean, ¿no? Todo es para el evangelio, ¿no? Para que venga una alma, se siente y realmente pueda ver, ¿no? 100%, ¿no? Concentrado, con sombra, sin incomodidades, ¿no? Con sombra, con luz, sin problema de lluvias, ¿no? Que pueda recibir la salvación, que pueda escuchar a Jesucristo y Dios, ¿no? Se manifiesta en su vida, ¿no? De ese día en adelante, ¿no? Así como un día llegamos nosotros, ¿no? Todo, yo creo, ya me dijeron leproso, ¿no? Así, pero así como todos llegamos, ¿no? Leprosos, cojos, ¿no? Enfermo de 38 años, adúltero, ¿no? Así llegamos, ¿no? Pero un día Jesucristo nos cubrió y en esa gracia estamos aquí, ¿no? Ahora a mí igual mi vida, ¿no? Aquí la iglesia me cubrió, ¿no? Todo me cubre, ¿no? Mi salud, todo, ¿no? Mi familia. Realmente es una gracia, ¿no? Ver que Jesucristo está trabajando y va a trabajar, ¿no? Fuertemente, ¿no? Con la visita del siervo, Dios nos va a permitir a un corazón unido 100%, ¿no? Con el corazón de Dios. Sí, hermanos, eso quería compartir. Gracias. Qué precioso cómo Dios trabaja en el corazón de los hermanos. Qué precioso es testificar, ¿no? Y Dios muestra con más amor la bendición y la gracia, ¿no? Ahora, hermanos, esta noche vamos a ver un video, resumen, refacción y construcción del terreno. Yo cuando comenzaba la construcción estaba ayudando en el demoler, ¿no? Y de repente ya tanto polvo, ya todos me decían, hermano, ya estás choco, me decían. Y realmente estaba choco, ¿no? Y me miraba del espejo. Ah, soy choco. Sí. El video, por favor, hermanos. Ahí está.
Precioso, ¿no? Como el arquitecto le ha dado ese don también, ¿no? De poder mostrar cómo va a ser. Pero cuando nosotros lo veamos, lo palpemos, va a ser como palpar el corazón de Dios, porque eso es de Dios, no de nosotros, es de Dios. Ahora también vamos a invitar, ¿no?, al coro Nueva Alegría. Ellos nos van a interpretar 2 himnos, 2 alabanzas. Quiero cantar una linda canción. Y gloria del cielo, mi alma llenó. Los recibimos con un fuerte aplauso.
precioso estas alabanzas, ¿no? Ahora la parte más importante, ¿no? La parte, la palabra, ¿no? Que Pastor nos va a compartir, ¿no? Pedirles a los hermanos que por favor pongan sus celulares en modo silencio o vibrador para no molestar el momento de la prédica. Buenas noches, hermanos. Me hace calor. Y voy a orar al Señor, oremos. Padre, le damos gracias por este tiempo que usted me permite poder compartir la palabra y también poder expresar mi corazón a usted, Señor, que usted está con nosotros todos los días, Señor. Estamos agradecidos. Bendiga a su siervo, el Pastor Andrés, su matrimonio, Señor. Usted está con nosotros, Señor, cada día, ayudándonos, dándonos la sabiduría, Señor. Gracias le damos, orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos. Vamos a buscar la Biblia, hermanos, en el libro de Romanos. Sí, vamos a ver Romanos capítulo 12, 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí. Ustedes saben, para estar aquí delante de ustedes hay que tener mucha fe, ¿o no? Ustedes todos me conocen, ¿sí o no? Y también está mi esposa, ¿no? Y delante de la esposa, ¿no? Casi nada sale bien, ¿no? Entonces, por eso tiene que tener la fe, ¿sí o no? Los varones, ¿amén? Entonces, cuando me dijo, pastor, vas a predicar, se me bajó la presión, ¿me entiendes? Porque sé que voy a estar delante de ustedes ya saben, uy, son dinosaurios, ¿qué voy a hacer? ¿Sí o no? Saben todo. Entonces, pero igual, ¿no? La gracia del Señor. Y nosotros somos una familia numerosa en mi casa, somos 10, ¿no? Los hermanos, 6 varones y 4 mujeres. Y imagínense, cabalito es una gallina, ¿no? Tiene que salir, ¿cuántas presas? Nosotros no sacamos 10, sacamos 12. Entonces, y de repente teníamos que no solamente matar a una gallina, tenía que morir otra gallina más, ¿sí o no? Porque a mi papá, mi mamá siempre le daba una presa especial, una presa más grande que todo, el macho alfa, ¿no? Ahí ella demostraba quién era el que mandaba en casa, ¿no? Ahí ese es papá. Todos mirábamos, wow. Y todos comíamos y mirando la presa de papá. Y papá hacía una cosa, siempre estaba quitándole su presa y mirando a él. Así nos repartía todo, papá, de a pedacito. Y en mi caso no somos muchos, ¿no? Yo tengo 4 hijas mujeres y mi esposa, somos 6. Una gallina sobra un poco, ¿no? Sí, pero si una gallina ¿en cuántas piezas se corta? Generalmente en 10, ¿verdad? Y si es que se corta en 10, ¿todos van a tener la misma medida o no? ¿El mismo tamaño? ¿Sí? Claro, las presas son diferentes, pero casi todos están conformes. ¿A usted qué le gusta para la parte de la gallina? El pecho, a mí también. ¿A usted qué le gusta?
los huevos. No, ese de la gallina, no lo que pone la gallina. ¿Le gusta también el pecho? ¿O qué? Pecho. ¿Usted qué le gusta, hermano? Ala, ¿ve? ¿Aquí el hermano Henry? La pierna. Sí, sí, diferentes, ¿no? Presa tiene la gallina, ¿verdad? Entonces, de repente, todas las personas ya tienen su plato, ¿no? La misma medida tienen. ¿Están conformes o no? Si le dan pecho, está conforme, ¿no? El que le da alas está también conforme porque le gusta, ¿sí o no? Hay una medida, todos están conformes. También nosotros, en la Biblia dice que Dios le dio la medida de fe a cada uno por igual. ¿Ustedes saben o no? ¿Ustedes piensan que yo tengo más fe que ustedes? No, todos tenemos la misma medida de fe. Amén. Aquí está diciendo, ¿verdad? Vamos a ver. 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, cada uno de nosotros tenemos la misma medida de fe. Amén, hermano. Pero nosotros muchas veces sufrimos en la iglesia. ¿Por qué sufrimos nosotros muchas veces? Por falta de conocimiento. De repente, a mí me sorprende mucho, sale una parte de la Biblia, que había una mujer que tenía flujo de sangre durante 12 años. ¿Cuántos años? Imagínense. Yo creo que si tuviera flujo de sangre en La Paz no hubiera tanto problema como en Santa Cruz o en Caranavi, ahora donde estoy viviendo. Hace muchísima calor. Y si estuviéramos en Pando o estuviéramos en Riberalta, imagínense, se derrite uno. No hablemos de Paraguay, ¿no? Que es demasiado la calor. Entonces, ¿y qué pasa si tuviera flujo de sangre? No solamente hay moscas también. Y el olor, imagínense, es insoportable. Y la señora también tiene pena, tiene vergüenza, ¿sí o no? ¿Qué hizo? Se aisló, se fue a un cuarto. Ya no hace vida social con sus amigos, o hace. Porque se va a tomar, antes tomaba café, se iba quizás a pasear, a compartir con sus amigas, amigos. Hoy ya no hace eso. Porque todos los días está perdiendo su sangre, ¿cierto? Aquí, por favor. Entonces, todos los días pierde sangre. Entonces, en Romanos capítulo 10, 12, ¿qué dice? 10, 17, dice que ella oyó hablar de quién oyó ella. Hablar de Jesús. ¿De quién oyó? La fe viene por el oír. Amén, hermano. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Uno necesita, la Biblia es conocimiento, ¿verdad? Uno tiene que conocer. O dice la Biblia, resistí al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo va a huir Satanás de nosotros? ¿Cómo va a huir? Fuera Satanás, ¿le va a decir usted? Te odio, no quiero, vete de mi casa. ¿Así le va a decir? No, tiene que resistir por medio de la palabra, ¿verdad? Lo mismo un día Jesús dice por su Hijo, Dios dice por Jesucristo, ¿qué dice? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo, está complacido. ¿Cómo está su papá? Está feliz, está satisfecho, porque Él cumplió los requisitos que su Padre quiso. Amén. Él pagó, Él consumó, Él terminó, Él pagó nuestro pecado. ¿Cómo está su papá? Está feliz. ¿Qué le dijo? Consumado es. Padre, hecho está. Ya terminé la obra. Somos perfectos, somos justos, somos más que vencedores. ¡Wow! ¿Maravilloso o no? ¿Ganó Cristo o no? Para nosotros somos vencedores. Pero pasó un corto tiempo. ¿Quién apareció? Satanás. ¿Y qué le dice? ¿Tú eres hijo de Dios?
Oye, ¿de verdad tú eres hijo de Dios? ¿Así viven los hijos de Dios? Despiértela. ¿Así viven los hijos de Dios? Sí. Sí. Estoy en el proceso, ¿no? Estoy en el proceso. Estoy intentando. Uno dice, estoy intentando, estoy en el proceso. ¿Por qué quiere decirlo? Y si sos hijo de Dios, di que esa piedra se convierta en pan. ¿De qué quiere Satanás? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Dónde? Si nosotros fuéramos Jesucristo, si usted hiciera los mismos poderes de Jesucristo, ¿usted qué hiciera? ¿Convertiera la piedra en pan para demostrarle, yo soy hija de Dios, ¿sí o no? Pero Jesucristo no hizo eso. Porque todo lo que estaba exigiendo Satanás ya su padre lo había hecho, ¿sí o no? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces, ¿cómo puede resistir al diablo una persona? Por medio de su palabra. Y huirá de vosotros. ¿Y qué dice más enseguida? Si seguimos leyendo, Satanás se fue, dice. ¿Es cierto? Cuando Satanás nosotros queremos demostrar que somos hijos de Dios. Oye, ¿así viven los hijos de Dios? Nosotros de repente somos defectuosos, tenemos falla, ¿cierto? Y nosotros queremos demostrar que somos perfectos. Nadie es perfecto, ¿verdad? Mientras estamos en esta vida, vivimos en esta carne, ¿qué sucede? Jesucristo dijo que si cae el justo, pero ¿se va a levantar o no? Significa, ¿se cae o no se cae? Muchas veces nosotros queremos vivir derecho, como ese cangrejo, bien derecho. Pero, ¿qué pasa? Se va a los costados. Nosotros, cuando Dios, en el libro, vamos a volver a hablar el tema de la mujer que tenía flujo de sangre. ¿Qué pasa? Ella oyó hablar de quién. ¿Y qué hace Jesús, hermano? Él sana. Él abre los ojos de los ciegos. Él hace caminar a los paralíticos. Él sanó a la suegra de Pedro. ¿Él qué más hizo? Él levantó los muertos. Jesucristo hizo muchas cosas. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Si yo me encontrara con Jesucristo, ¿qué dijo ella? Si tan solo tocares su manto, seré sana. Y de repente ella empezó a imaginarse. ¿Me entienden, no? ¿Ustedes de repente alguna vez han comprado alguna semilla de alguna fruta? Vamos a pensar, de sandía. Cuando ustedes compran la semilla de sandía, ¿qué hay en la bolsa? En la portada, en la bolsa. ¿Las semillas hay? Qué bonita la semilla, diría usted. No, hay una sandía grande, ¿sí o no? Los vendedores no le venden a ustedes la semilla, le están vendiendo el resultado, ¿verdad? El fruto le están vendiendo. Quiere que se imagine, de esta semilla va a salir una sandianga, ¿sí o no? O una sandía gigante. ¡Guau! Yo me la compro. Ven, dame 3 bolsas de semilla, ¿sí o no? Voy a sembrar, ¿qué? Sandía. Porque ¿qué le vendió a usted? Una imagen, ¿sí o no? El resultado del fruto. La fe es igual. Jesucristo quiere que nosotros nos imaginemos. ¿Qué va a pasar si Cristo está con usted? ¿Qué va a pasar? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy como poderoso gigante, dice contigo. Imagínese un gigante que está poderoso con usted. ¿Qué va a decir? ¿Dónde está mi marido? ¿Sí o no? ¿Ah? Va a buscar con quién desquitársela, ¿sí o no? Si hablamos de esos términos, ¿verdad? De venganza. ¡Wow! Cristo está conmigo. Soy imparable entonces. O si, no sé, imagínese si Cristo está como poderoso gigante con usted. ¿Qué haría usted? Ahora imagínese, ¿verdad? Entonces uno dice, wow, la fe es por el oír. Cuando oyó esta mujer, ¿qué dijo? Yo estoy sana. Entonces yo voy a tocar su manto. Y soy sana. ¿Ella fue sana cuando tocó el manto o antes? Antes fue sana. Cuando ella se conectó con la palabra. Amén, hermano. La fe viene por oír la palabra de Dios. Por eso nosotros muchas veces pensamos, nosotros somos débiles, ¿sí o no?
somos pobrecitos. Sí, pastor, somos pobrecitos. Sí. Así nosotros tenemos ese concepto, ¿no? Porque no tenemos conocimiento. Vamos a ver una palabra en el libro de Filemón, capítulo 1, 6. Y como nosotros éramos muchos hijos, de repente mi papá compraba una Coca-Cola. Bueno, compraba Coca-Cola, hacía un refresco, digamos, ¿no? Hacía y todos hacíamos, ya vengan, van a recibir su ración. Imagínense, 10 niños ahí. ¿Y papá qué hacía? Agarraba un vasito mediano y ponga su vaso, y uno traía su vaso, ahí le ponía. Venga el otro, y la misma medida. Y había un vivo entre mis hermanos, siempre hay uno, ¿no? Así se trajo un vaso grande. ¡Wow! Se lo va a llenar, dijimos, ¿no? Y como trajo un vaso grande, ¿qué piensa usted? ¿Que mi papá le dio así, a ese nivel? No, sacó la misma medida, ¿sí o no? Y todos nos reímos porque, aunque era grande su vaso, así era poquito de repente. Entonces, dice la palabra, hemos leído, Dios nos dio la misma medida de fe, ¿a quién? A todos nosotros. La misma medida de fe que le dio al pastor Oxupar, al apóstol Pablo, al mismo. Vamos a ver en el libro de Filemón, capítulo. Filemón. Filemón, capítulo 1:6. 1:6. Y el que fuere, 1:6, ¿no? Estoy leyendo Tito. 1:6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Dice Dios, quiere que nosotros tengamos un conocimiento. ¿Qué conocimiento? ¿Vamos a recibir algo o hay algo ya en nosotros? ¿Ah? Hermano, ¿vamos a recibir algo de Cristo? Más poder, dame más fe, Señor. Que tenga paciencia para soportarlo. Aquí hay asiento, hermano. ¿Nosotros vamos a recibir eso? ¿Vamos a recibir más poderes, hermano? Vamos a volver a leer qué dice. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Dice que en usted hay algo poderoso. Amén. ¿Qué dice el libro de Romanos 8:11? Que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo mora en vosotros, dice. Amén. ¿Usted sabe, hermano? Yo recibí la salvación hoy, pastor. Soy un bebé. ¿Sí o no? Sí, usted hoy recibió la salvación, pero no tiene un espíritu de bebé, ¿sí o no? Usted tiene el espíritu de ¿quién? Que resucitó de los muertos a Jesús. ¿Quién lo resucitó? El Espíritu Santo. Ese mora en nosotros. Amén, hermano. Nosotros decimos que la carne es débil, pastor, por eso yo caigo, ¿sí o no? Peco. Nosotros pensamos, así hemos abrazado ese pensamiento equivocado, ¿sí o no? Pero eso no dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que usted tiene el poder, dice. Amén. El mismo poder que resucitó a Jesucristo mora en vosotros. Por ejemplo, en el libro de Gálatas 5:19 está hablando del fruto de la carne. ¿Qué sale de la carne? Adulterio, fornicación, envidia, lascivia, enemistad, despeito, borrachera, orgía, muchos pecados. Y todos los deseos, todas las cosas de la fe, toda la fe,
cuando Dios le habla a usted a su espíritu, que usted tiene el espíritu de Dios, Dios le habla a su espíritu, la carne no acepta. ¿Me entiendes? Dice que la carne no se alinea ¿con quién? Con Dios. Todo designio del corazón del hombre es de continuo solamente, no se sujeta a la ley de Dios, no puede. ¿Me entiende, no? Esta carne no quiere servir a Dios. Eso ya Dios nos lo dijo una y otra vez y 1000 veces, ¿verdad? Usted no quiere servir a Dios. Así que no se me haga el espiritual que yo estoy porque yo quiero, ¿sí o no? ¿Y entonces por qué? ¿Sí o no? Porque Dios lo trajo. ¿Amén? ¿Quién lo trajo a usted aquí? Dios. Dice que el Espíritu de Dios nos contriñe. ¿Qué significa? Nos empuja. ¿Me entiende, hermano? Ese Espíritu tenemos nosotros. El Espíritu Santo en nosotros. Ese Espíritu que, cuando usted lee el libro de San Juan, capítulo 6, 63, dice que las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Para la carne para nada aprovecha, dice. O sea, cuando Dios nos habla, hermano, vamos a ofrendar. A gloria al Señor. Amén. Vamos a ofrendar, mami. ¿Ya? Sí, vamos a ofrendar. Así dice, ¿otra vez? Alguien me dijo, yo la voy a ofrendar a mi mujer a la iglesia. Que se vaya a ir allá. ¿Sí o no? O sea, no voy a decir el nombre. No quiero problemas. ¿Me entiendes? Entonces, ¿sabe cuál es el tema? Nosotros somos personas que desconocemos quiénes somos, ¿verdad? Como cuando Esaú era pequeño, el hijo de la promesa, ¿quién es? Isaac. Pero ¿quién su hermano, Ismael, qué hacía? Lo menospreciaba, lo insultaba. ¿Por qué? Pues el hijo del patriarca, ¿sí o no? El todopoderoso. Pero ¿quién lo está menospreciando? El hijo de la esclava. Dice, no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Dice, echa a esa esclava fuera de la casa. Pero ¿quién lo menospreciaba? El hijo de la esclava, porque él no sabía que su posición, su postura, delante de quién. Delante de su padre. Él es Isaac, el hijo del patriarca. Imagínense. Hermano, nosotros muchas veces no sabemos quiénes somos nosotros. Por eso menospreciamos la iglesia. Ah, usted es el diácono, te lo regalo ese cargo, ¿sí o no? Dios le dio la gracia. Amén. Dios estaba riendo. ¿Yo qué hago? Vengo de Caranavi. Y no sabemos hacer muchas cosas más que comer coca allá. Y también sembrar plátano, ¿sí o no? ¿Qué hago ahora? No, allá hay gente inteligente, trabajadora. No estoy enseñando sus buenos atributos, solamente por no enaltecernos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De repente digo, ¿qué hago? Pero si hay una escoba, todos están trabajando duro, están ensuciando todo, se ensucian. Pero si hay alguien que barra, ¿no sería bonito ver que esté limpio? Podemos hacer, ¿sí o no? Amén. Pero nosotros tenemos que pelear. ¿Con quién tenemos que pelear? Con tu carne. Dios te da el título, te eres pastor, evangelista, hermano, antiguo. Dios te dio esa gracia, te llamó, te puso el Espíritu Santo dentro de ti. Como sale, ¿no? No solamente tenemos el Espíritu, o sea, la carne, que hasta donde muramos nosotros vamos a ser revestidos por medio de... Hoy tenemos el Espíritu, pero también tenemos esta carne, ¿sí o no? Esta carne es contraria ¿a quién? Todos los días a Dios. ¿Pero solamente tenemos la carne? ¿Qué dice el libro de Gálatas 5, 22? También tenemos el Espíritu Santo. ¿Amén? Tenemos el Espíritu Santo. Dice que del Espíritu Santo, ¿qué sale? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio. ¿Amén? Dios nos dio el Espíritu Santo. O sea, nosotros le decimos, Señor, deme paciencia. ¿Dios le va a dar paciencia? ¿O ya le dio? Ya le dio. En Efesios 1:13 dice, fuiste sellado, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Amén. Hemos recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la sensibilidad a nosotros.
Hermano, nosotros tenemos que saber. Cuando el siervo de Dios, Pastor Osupar, tiene 83 años, es una persona implacable que está anunciando, compartiendo, se inventa cosas. ¿Sí? El Espíritu Santo le da sabiduría para avanzar. Amén, hermano. ¿A nosotros no lo podemos hacer eso? Dios dice que el mismo Espíritu mora en vosotros. Amén. Por eso, pastor, yo estaba viendo en Riberalta y de repente estaba pasando yo en mi motito, ¿no? Y de repente vi una ambulancia que se paró y las casitas así son de precarias, así de motacú, así sencillas. Y entró un chico, estaba como una momia así amarrado hasta toda su cabeza. Y yo decía, ¿me entro o no me entro? Nadie me invitó, ¿qué voy a hacer? Pero había algo que me molestaba, tienes que entrar. Y de repente paré mi motito y me entré. Y la señora llegó, ¿quién es usted? Me dice, ¿qué hace aquí? Yo soy el pastor, le dije. Voy a orar por su hijo. Así, pastor, bienvenido, así. Entonces, y luego entré, ¿no? Y cuando no podía quitarse la envoltura, no podía. Tampoco yo le dije que la saque, pero su mamá me empezó a mostrar fotos. Y estaba esta parte desfigurado ya. Tenía cáncer y él se olía, ¿no? La carne podrida, así. Dice que cada vez se chorreaba la sangre cuando le quitaban ese paño, era terrible así. Pero de repente yo saqué foto y le mandé al pastor Andrés, pastor, mire, está así. El pastor estaba en Corea, que el pastor Osupar ore así. De repente también, yo no sabía, muchas cosas de la Biblia yo no sé también, ¿me entiendes? Uno no sabe que tiene el poder, amén. De repente un niño está con un revólver, no sabe que puede matar, ¿sí o no? De repente, yo no sabía, entonces el pastor me decía, tú ora, Dios está contigo. Si Dios lo sana por el pastor, también puedes sanar por ti. Ora. ¿Será que sana o que no sana? ¿Que sana o que no sana? ¿Será que me da miedito, ¿me entiendes? Entonces de repente yo fui ya, me empoderé, ¿no? Dije, yo soy el siervo del Señor. Empecé a orar, no necesito hacer nada, porque yo no lo voy a sanar, ¿verdad? Si no, yo fuera millonario, sanaría a todos los enfermos, ¿sí o no? Yo no puedo, pero ¿quién lo va a sanar? Pero ese día yo le prediqué el Evangelio, ese joven estaba contento, recibió la salvación. Mami, no tenemos pecado. Claro, no hablaba tan fluido como yo, entrecortado hablaba. Mamá, no tenemos pecado. Estaba contento, iba yo, le llevaba alguna gelatina, hacíamos en la iglesia, alguna cosa llevábamos porque también era muy pobre, ¿no? Entonces llevábamos, yo compartía, cantábamos himnos, eran felices. Y de repente yo preparé un día un sillón para que él venga y se siente y escuche el culto. Preparamos para que él venga. Entonces, oraba yo, se recuperó, su salud se iba mejorando. De repente yo le dije a su mamá, tráigale al culto para que se sienta. Y su mamá tenía desconfianza un poco, su mamá. Viajé a Argentina, pero él falleció así. Pero dentro de mi corazón yo estaba, claro, un poco, cuando me sorprendí, cuando fui a visitar a su casa, me dice, pastor, mi hijo falleció, pero mi hijo murió feliz. Él decía, pastor, desde que vino el pastor justo, toda nuestra vida cambió, ¿no, mamá? Le decía, somos felices, ¿no? Y de verdad son felices. Amén, hermano. Porque no solamente porque va el pastor justo, sino porque va usted, quien vaya y anuncie el Evangelio, trae las buenas noticias. Amén. La paz, el Evangelio trae paz, gozo, ¿verdad? Nosotros llevando el Evangelio, la gente tiene la felicidad, tiene la convicción, la certeza que va a ir al cielo. Amén. Entonces, eso es lo que Dios nos dio a nosotros. Eso lo tenemos que tener seguro. Entonces, cuando hay cualquier situación, yo oro por las personas. Un día los niños me decían, pastor, llorando, mi abuelita está enferma. Entonces, vamos a orar. Orábamos. Al otro día decía, pastor, ¿sabe? Mi abuelita se sanó. Y contento. Y siempre varios niños venían
porque en la iglesia de Riberalta era constituido solamente por niños, montones de niños. Un día fue el pastor Andrés, creo que habían 700 o 1000 niños así, muchísimo. Entonces, es inolvidable eso, ¿me entiendes? ¿No? Y cómo salíamos con los niños a predicar y los mismos niños iban, pastor, esta vez va a ser la célula en mi casa. ¿Sabe qué? Ya matamos un pollito así, vamos a hacer majadito así. Entonces, de verdad hacían majadito así. Y de repente, pero el majadito riberalteño, yo que soy cruceño, camba, ¿cómo se dice? Yo dije, yo sé, el majadito cruceño es el mejor, ¿no? Pero no sabía que había cientos de majaditos. Cuando llegué allá, un montón de majaditos había. Yo dije, ¿esto existía? Yo no sabía. De repente nos lo hemos copiado nosotros. Entonces, y hacían comida rica, masaco hacían. Eso era la reunión en la zona, ¿me entiendes? Pero todos los niños cantaban, alababan al Señor, entendían la salvación. Entonces eso te daba felicidad. De repente cuando te dicen, ya, cambio. Uy, yo quería vivir eternamente en Riberalta, así, ¿no? Porque ahí era feliz uno porque pasa también la situación, la dificultad, pero ve la obra de Dios, ¿verdad? Cómo Dios trabajó, cómo Dios nos ayuda. Hermano, Dios está con nosotros, amén. Aunque nosotros pasaron mucho tiempo como Abraham cuando pedía un hijo a Dios, ¿cuántos años pasaron hasta que se cumpla la promesa? 25 años. 25 años pasaron hasta que Dios le dio un hijo. ¿Cuál hijo su hijo era? ¿Se recuerdan? Isaac. Pasaron muchos años, pero dice que Abraham tenía esperanza contra esperanza. Aunque nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero también ¿qué hay, hermano? La carne, ¿sí o no? La carne siempre dice, no puede, es imposible, no se va a hacer. A mí también yo tenía dudas del terreno. Tanto oramos y oramos, ¿y cuándo? ¿Sí o no? ¿Será que se viene o no se viene? Que ya lo va a comprar, que falta poquito, que ya el gato metió la pata, ¿sí o no? Algo tenía que pasar. Y no, yo decía, pucha, ¿qué pasa? Yo dije, ¿será que el problema es el pastor Andrés, no? Hasta dije, pucha, sería bien que lo roten, ¿no? De repente, hasta ese pensamiento, le dije, discúlpeme, por favor, no debería decir eso, pero tuve ese pensamiento así, ¿no? Entonces, y lo digo ahora con libertad, en el sentido de que aprendí de que mi carne nunca está alineado con el espíritu. Y aunque soy siervo de Dios, también soy una persona muchas veces que me inclino a la carne. No miro por la palabra, ¿sí o no? Pero si yo esperara en la fe, como esperó Abraham, dice que estaba cementado y arraigado. ¿Qué significa arraigado? Ese árbol, a ver, tírale para sus 2 patadas, de repente lo tumbamos, ¿sí o no? No creo, está arraigado, está bien, las raíces están bien profundas. ¿Lo mueve alguien o no? Así era la fe de ¿quién? De Abraham. Y dice que estaba cementado. ¿Es un poste que está bien cementado? ¿Usted lo va a mover? No. Nuestra fe también. Tenemos que aprender. Pero eso viene, ¿cuándo viene eso? Cuando viene el conocimiento, ¿sí o no? Si usted no tiene conocimiento, como decía Filemón, ¿qué le decía Dios a Filemón? Vamos a leer otra vez. 6, ¿no? 1:6. El cual, 1:6 de Filemón, ¿tienen? Ok, vamos a leer todo juntos. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Qué le está exigiendo Pablo a Filemón? ¿Qué le dice? ¿Cómo viene la fe? Por medio de conoceréis la verdad y la verdad los hará. ¿Cuándo viene la fe? ¿Cuándo esa mujer con flujo de sangre sanó? ¿Cuándo? ¿Cuándo sanó? Cuando tuvo conocimiento de qué? De la palabra. La fe viene por oír. Yo cuando entendí el evangelio, yo anteriormente, claro, iba a otras iglesias, no sabía, ¿no? Porque todos éramos católicos, mi familia, todos éramos católicos.
Nunca leíamos la Biblia. Íbamos a la iglesia, pero los domingos, algunas veces tampoco seguido. Y de repente ya escuché este evangelio de que así de limpio estaba, ¿no? Que Cristo ya quitó nuestros pecados y no tengo pecado. Y cuando entendí eso en el Levítico 4:27 dice, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquieres, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una ofrenda sin defecto por su pecado que cometió y pondrá su mano sobre la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo escuché eso, creo que estaba Pastor Rubén, otros evangelistas, otros colaboradores del pastor Juan Quina ahí. Unos se vestían de corderito, era hermoso. Era una película. Se vestían de corderito, otros de ovejita, otro de malo, así se vestían. Te hacían al frente un teatro así, después que terminaba el culto. Y de repente en el Antiguo Testamento cuando dice, si alguna persona del pueblo pecare por error, yerro, ya. Error es equivocarse, yerro, ya pecó. Según la ley tiene que, irremisiblemente tiene que morir. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Ya murió. Pero para que no muera, Dios preparó aparte los sacrificios. Entonces, esa persona sabe que va a morir. ¿Por qué? Porque ya pecó. Eso yo entendí claramente. Ya pecó. Entonces ya va a morir. Y así me daba ganas de llorar porque yo te lo hacía en el teatro muy bien, ¿sí o no? Va a morir. Pero para que no muera, luego que conociere su pecado que cometió, la paga del pecado, ¿qué es? Romanos 6:23. Dice que es muerte. Va a morir. ¡Wow! Voy a morir. Entonces tiene que morir irremisiblemente. Pero aparte de la ley, ¿qué había? Los sacrificios. Entonces esa persona ya sabe que va a morir. ¿Qué tenía que traer? Una cabra. Entonces esa cabra debería darle muchos besitos, ¿sí o no? Te amo, cabrita, ¿sí o no? O corderito. ¿Por qué? Porque te está salvando la vida, ¿o no? No sé qué está hablando. ¿Cómo le va a dar beso? ¿Sí o no? Pero me daba ganas de darle besito a la cabra, ¿me entiendes? Porque como me explicaban el evangelio, ese momento era algo bastante profundo. Me decía, tú eres del pueblo, vamos a pensar, sí, yo soy del pueblo. Ya, pecaste, sí pequé. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Morir, tengo que morir irremisiblemente. O sea, sí o sí tengo que morir. Pero para que no mueras tú, Dios hizo una muerte sustitutiva. ¿Cómo es eso? No sé. En vez que mueras tú, va a morir ¿quién? Todavía, ¿me entiendes? Una cabra, ¿sí o no? Entonces tenía que poner la mano sobre ¿quién? Sobre una cabra. Y cuando ponía sobre esa cabra o ese cordero, ¿cómo quedaba la gente? ¿Saben? Cuando yo escuché eso, Dios como si se me hubiera abierto, se me hubiera caído algo que me estaba cubriendo los ojos. Desde ahí yo escuchaba bla, 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 bla. Ya no, porque se me cumplió todo. Ya yo me di cuenta que era Jesucristo, ese cordero. Aunque no sabía, porque yo era católico, no estudiaba la Biblia. Pero Dios me lo reveló todo. Yo sabía que no tenía pecado. Yo ya me lo sabía todo. Pero por educación no me salí, ¿no? Entonces me quedé sentado. Porque Dios ya me lo reveló. No sé si le pasó eso a usted. Dios hizo así conmigo. Dios dice que es multiforme, ¿no? No voy a poner celoso. Dios tiene miles de maneras de trabajar, ¿sí o no? Así trabajó conmigo, yo no sé cómo trabajó con usted. Por eso cada domingo escucho los testimonios. Dios de verdad trabaja de manera diferente con cada uno. Amén. Y de ese momento yo me di cuenta, cuando yo recibí la salvación, yo empecé a ver este mundo ya perdido, sentenciado así. ¿Por qué? Antes el pecado es agradable o no, ¿sí o no? Alguien dice que la carne de otra parrilla es rica, dice. Pero si tiene harta, pero dice que la otra es más rica, dice. O sea, ¿qué significa el pecado, no? El pecado dice que nos gusta, a la carne le gusta, ¿sí o no? Yo también traté de vivir correctamente, pero la carne dice para nada aprovecha, dice. La carne es. El espíritu es.
O sea, cuando yo nací de nuevo, o sea, yo quería pelear con el pecado, pero ¿puedo pelear con el pecado? ¿Satanás puede echar fuera a Satanás? No, no puedo, aunque yo trate, ore, ayune, procure, no puedo. Pero cuando Dios me dio la sensibilidad, por medio del Espíritu Santo me convenció, dice, de pecado. ¿Quién lo convence de pecado a ustedes? Martita, tú eres mala. ¿Yo mala? Pero no. Pero si viene el Espíritu, nadie le va a convencer, ni su marido que es mala, ni su vecino, nadie, ¿sí o no? Pero si viene el Espíritu Santo, quiero testificar, soy mala, ¿sí o no? O sea, ¿quién te convenció? ¿Sí o no? ¿Quién te convenció? ¿Ah? ¿Quién te convenció de pecado? El Espíritu Santo, eso. Amén. El Espíritu Santo nos convenció a nosotros que éramos pecadores. Cuando yo tuve la sensibilidad porque el pecado, ¿quién se quiere apartar del pecado? Yo. No, el pecado lo quiere disfrutar, ¿sí o no? Pero Dios fue elegido por Dios, usted. Amén. Y Dios nos dio la sensibilidad. A mí me gustaba, no es bueno decir eso delante de ustedes, de repente estoy ofendiendo su sensibilidad. De repente yo tomaba cerveza, pero no tan borracho como David, ¿no? Entonces, pero tomaba y de repente me gustaba, pero es tan rica la cerveza, no le voy a promocionar qué cerveza, pero era muy buena, ¿sí o no? Pero nunca se pensaba que era mala la cerveza, yo pensé que es muy buena, ¿sí o no? Para todo. Pero de repente que después que Dios me dio la sensibilidad al pecado, yo no sé en qué tiempo dejé la cerveza, ¿sí o no? Puede ver la gente que esté tomando y todo eso. Yo lo dejé. O sea, me di cuenta que no fui yo. ¿Quién fue? Dios. Amén, hermano. Así Dios trabaja sin que uno se dé cuenta. Entonces, cuando Dios nos dio el Espíritu Santo, no solamente Dios nos dio la sensibilidad para darnos cuenta que estábamos yéndonos al infierno, sino para nuestro caminar diario. Amén. Cada día usted tiene que tomar la decisión. Vivir para su carne o por la fe. El pastor Osupar dice que muchos pensamientos le vienen a él, ¿verdad? Él discierne. Una persona, ¿ustedes son espirituales o carnales? Espirituales. Nadie responde. Yo vine a convencerlo con el Espíritu Santo que ustedes son espirituales, ¿sí o no? Vamos a ver Romanos capítulo 8, 9. 8, 9. Romanos 8, 9. ¿Lo tienen? Vamos a leer 2, 3. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ¿quién está en vosotros? Entonces, ¿son carnales o espirituales? ¿No se escucha? Bien. Es que lo estoy descubriendo recién, ¿sí o no? Pero vamos a decir, ¿somos carnales o espirituales? Entonces nosotros, si somos seres espirituales, buscar las cosas ¿de dónde? De arriba, ¿sí o no? Alineémonos con la mente ¿de quién? De Cristo. Nosotros de repente decimos, aquí hay manzana y aquí solamente manzana. No me la voy a comer. No. ¿Qué es eso, manzana? No me la voy a comer, no me la voy a comer, no me la voy a comer. Me la comí. No, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Se la comió la manzana. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no había opciones. O sea, es lo mismo que vivir para la carne, ¿sí o no? Pero acá hay pera. Pera o manzana. Ahora tiene que elegir vivir para su carne o para su espíritu. Amén. Pablo decía, ten conocimiento del poder que hay en ti, le decía a Filemón. Amén. En ti hay el poder para decidir. Un ejemplito le voy a dar. Yo estaba echado ya, ¿no? Con mi esposa. A mí me gusta conversar con mi esposa, ¿no? Mientras no me está regañando, es muy buena, ¿sí o no? Estoy conversando, así. Y de repente dice, mi amor, ¿qué pasó? Me olvidé. ¿Qué te olvidaste? De mi celular.
¿Tu celular? ¿Dónde? En la cocina. Uy, yo me bañé, ya estoy echado. ¿Esta carnecita quiere moverse o no? ¿La carne quiere ir o no? No, yo le decía, ¿por qué te olvidaste? Dice, no es mi celular está en mis manos o está guardado. Ve, trae tu celular. ¿Cómo se va a crear el ambiente? ¿Cómo va a quedar? ¿Me va a hablar ella? No me va a hablar y va a empezar a sacar su lista. Uy, eso sí es terrible, ¿sí o no? Prefiero ni dormir ahí. Entonces, sí, caballero, ¿no? Me fui, me levanté y ¿qué fue? Me fui a traer el celular. Eso es vivir para el espíritu, amén. Negar nuestra carne, ¿quiere o no quiere? Eso es no vivir para la carne, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces negando, ahí está tu celular. Ay, mi amor, un besito, ¿no? Me gané unos besitos, ¿sí o no? O sea, es divertido también vivir para el espíritu, ¿no? Entonces, de repente, uno quiere vivir para el espíritu, está manejando, ¿sí o no? Está manejando y de repente le dice, hijo de gato, o hijo de un perrito, una perrita, parecía a mi perrita. ¿Me dijiste? Y ahí empieza uno a insultar y está su esposa, está su hijo, ¿cómo se crea el ambiente? O sea, uno también tiene que, cada momento puede negar su corazón, vivir para él. Dice, no contristéis el espíritu. El espíritu es una persona que mora en ustedes. Amén. No contristéis, dice. ¿Qué significa? ¿Se pone triste o no? Se pone. ¿Por quién se pone triste? La mamá se pone triste. ¿Por qué se pone triste? No quiere ver sufrir a su hijo, ¿verdad? ¿Quiere que sufra o no? Porque el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dios vino a dar vida, pero en abundancia, amén. Pero Satanás vino para destruir, dice. Entonces de repente nosotros tenemos que aprender también. Porque no sabemos. ¿Qué tenemos que aprender? A vivir espiritualmente, amén. Todo día negando nuestro, quiere levantarse, ¿sí o no? ¿Por qué me diste esa presita tan pequeña? No soy como Jesucristo, que es la misma medida para todo, ¿sí o no? Dios nos dio la misma medida, ¿sí o no? Tenemos el mismo Espíritu Santo que tienen todos, amén. El mismo poder. Entonces, uno tiene que aprender, amén. Hermano, eso es vivir para la fe. Niéguese cada momento. Usted no solamente tiene que tener un espíritu de derrota. Soy carnal, pastor. Ya, pero sin ser hermana, vamos a compartir. Tenemos que descubrir el poder también que está en vosotros, ¿sí o no? ¿Qué está en nosotros? El Espíritu Santo. Amén. ¿Ustedes tienen paciencia? ¿Hermana, tienen paciencia? No, pastor, no tengo. ¿Sí? Tiene, dice. Vamos a ver. Es que ustedes no están convencidos, ¿me entienden? Vamos a ver. Vamos a Romanos, el libro de Gálatas. Gálatas 5. Cinco 22. Más el fruto. Hermano, ¿ustedes tienen el Espíritu Santo? ¿Qué dice? Dice que Dios nos dio las arras del Espíritu. ¿Aquí hay un abogado constitucionalista? ¿O un abogado? ¿Hay? ¿Qué significa arras? Aquí está la hermana. Le voy a ayudar, ¿ya? Entonces, arras significa como, era un adelanto, ¿no? Anteriormente, era como, yo quiero comprarme ese lote, pero no tenía el dinero completo, ¿sí o no? O sea, hacía un documento, se llamaba, ¿cómo se llamaba, hermana? Arras, como un adelanto, ¿verdad? Dios nos dio un adelanto a nosotros de lo que va a ser el futuro, ¿sí o no? ¿Me entiende? Dios nos dio las arras del Espíritu, ¿me entiende, no? Nos dio a nosotros como que tengamos confianza, que la promesa que Él nos dio a nosotros, amén. Dios nos dio el Espíritu Santo. Ya, aquí que hemos leído, dice Efesios 1:13, vosotros habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído fuiste. ¿Para qué tiempo lo selló? Para siempre, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces nosotros pertenecemos a Dios. Entonces,
como tiene, no solamente le dio el Espíritu, le dio un paquete completo. Vamos a ver qué dice. 22. Podemos leer juntos. 2, 3. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque el que mora, ¿quién es? ¿Y quién es? Cristo mora en vosotros. ¿Me entiende? Y la fe que usted tiene no es su fe, sino que es la fe de Jesucristo. Amén. Esa fe tenemos nosotros. Pero nosotros pensamos, yo no tengo fe, pero usted tiene todo. Porque tiene ¿a quién? A Cristo. Amén. Todas las cosas nosotros podemos hacer. Amén, hermano. Mañana todos van a venir, ¿ya? Vamos a trabajar juntos. Vamos a hacer la obra del Señor. Amén. También cada uno estamos trabajando la obra. La carne no quiere escuchar eso, ¿sí o no? Ustedes ya saben, Jesús, ¿qué dijo Dios? El mayor servirá al menor. ¿Quién es el mayor? Tu carne, ¿sí o no? No naciste siendo salvo, naciste siendo pecador, porque tenías que crecer para poder oír el Evangelio. Cuando creciste, oíste el Evangelio, ¿verdad? La fe viene por él. Cuando usted escuchó el Evangelio, entendió. ¿Sí? ¿Hace 2026 años? Sí, murió. Gracias, Señor. Soy salvo. Usted murió, derramó su sangre. Soy perfecto, santo. Entonces fuiste sellado, dice, con el Espíritu. ¿Pertenece a quién? A Dios. Entonces, usted hasta ese momento, puede ser que haya tenido 10, 20, 30, 40, 50 o 38 años, ¿vivió para quién? Para la carne, ¿sí o no? Todos los deseos de la carne. Conforme al príncipe de la potestad del aire, era inducido a vivir para su carne. Pero ahora entró. ¿Quién entró? El Espíritu Santo en nosotros. Ahora, ¿quién tiene que conducir la vida? El Espíritu Santo. ¿Me entienden, no? Porque las palabras que Dios nos habla son espíritu y son vida. La carne no aprovecha en nada de eso porque no le interesa, no quiere. Es contrario, ¿me entiende? Entonces, ¿cómo puedo vivir, pastor? ¿Sí o no? Niéguese, dice la Biblia, cada día. Amén. Cada momento tenemos que negar nosotros para poder vivir por la fe. No es que usted, porque Dios que está en nosotros, Él va a hacer la obra. Amén. Como yo no sé cómo dejé la cerveza, ahora estoy pensando otra vez. Yo no lo sé, pero Dios hizo así. Amén. Usted no sabe cuál era su problema. Me imagino que tenían problemas. Pero ese Dios que está en ustedes va a trabajar ya grandemente. Ya trabajó. Solamente tenemos que descubrirlo. Amén, hermano. Estamos felices nosotros. Tenemos la iglesia, tenemos el siervo para avanzar juntos. Amén, hermano. Aún nosotros cuando vamos al cielo no vamos a llevar nada. Le cuento que Dios no necesita billetes allá. ¿Me entienden? No necesita lote, no necesita nada. Porque allá no funciona así. Allá todo es de oro. Las calles de usted va a caminar son de qué? De oro, ¿sí o no? Sus paredes, piedras preciosas, 12 clases de piedras preciosas. Amén. Entonces todo lo que nosotros hagamos vamos a hacer para la gloria de Dios. Nosotros mientras vivamos en esta tierra, amén, para glorificar a Cristo por medio de la guía de la iglesia, del Espíritu Santo, del siervo de Dios, Pastor Andrés, que nos permitió. Dios nos permitió al siervo, ¿no? Para dirigir nuestra vida. Amén. Hay muchas veces cosas que no nos gustan. No es que no. ¿Me entienden? A mí también. Como yo ya le dije, ¿no? Sí. Pero a veces nosotros nos inclinamos más a la carne, ¿sí o no? Pero el siervo no está de acuerdo con nosotros. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con él. Porque yo quiero vivir para la carne, ¿sí o no? Y ocuparse de la carne, ¿qué es? Es muerte. Nos trae terribles problemas, ¿sí o no? Algún hermano viene llorando. ¿Qué pasó? Me asaltaron. Pero no solamente te asaltaron. ¿Qué estabas haciendo? Tomando. ¿Qué tomaba? No sé qué había en una botellita. No me quiere decir que es cerveza, ¿sí o no? Entonces hay consecuencia, ¿o no? Entonces yo le digo, hermano, ¿por qué te fuiste? Porque te fuiste así, entonces te lo merecía, ¿no? No le digo tanto así, ¿no? Pero bueno, eso está escrito en la Biblia, ¿no? Porque si vos te ocupás, le estás abriendo una puerta al diablo y Satanás va a jugar, va a hacer contigo sus juguetes, ¿sí o no? Dios no te dio
ese espíritu. Dios te quiere dirigir, pero tú no quieres. Amén, ni modo. ¿Sí? Hermano, estamos agradecidos al Señor por esta noche que nos permite. Vamos a orar al Señor. Oremos juntos. Padre Santo, le damos gracias, Señor. Te nos permitió la iglesia, Señor, este terreno tan precioso. Todos los hermanos en Bolivia orábamos, Señor, por este terreno. Aún nosotros, en mi corazón también tenía duda muchas veces, Señor, pero usted permanece fiel, Señor. Usted cumple su promesa. Por eso le alabamos, le glorificamos, Señor. También los hermanos alguna dificultad tienen, situación que están pasando. Usted, Señor, que es el Padre, su Padre, usted solucione esa situación, Señor. Diríjalo, Señor. También que los hermanos que están viviendo según su pensamiento, según su camino equivocado, vuelvan al Señor Jesucristo a recibir la guía del Espíritu Santo, Señor, para que tengan el gozo, la paz. Señor, bendiga. Estamos por recibir a nuestro siervo, el pastor Pablo Shin, Señor, que viene desde México. Ayude, Señor, a nuestro siervo, que llegue con buena salud y esté muy bien, Señor, durante el tiempo que va a estar con nosotros. También va a ir a Santa Cruz, a la iglesia, visitará, hará muchas actividades, Señor. Cuide su salud, Señor, del siervo de Dios. Los hermanos que vienen de provincia, a todos los lugares, tráigale con bien, Señor, para que reciban la bendición. Estamos agradecidos. Así también por cada uno de los hermanos, por su salud, por su economía, oramos, Señor, que usted le provea conforme a su promesa, Señor. Gracias le damos, Señor, y oramos así en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias, hermanos.